nos da de poder una vez más llegar a usted trayendo la poderosa palabra del Señor. Le agradezco sus oraciones, agradezco su esfuerzo, agradezco por separar día a día momentos de oración, momentos de gratitud y sobre todo momentos de adoración para la gloria y honra del Señor. Reciban saludos a nombre de mi familia, que es un privilegio que Dios nos permite el poder compartir. Así que en esta ocasión quiero que me acompañe a la palabra del Señor en el primer libro de Reyes, capítulo 17, del versículo 14 al 15. Y aprovecho la oportunidad para saludar a todos los hermanos y amigos que están muy pendientes a este programa, a este mensaje, rogando a Dios que una vez más su palabra sea ministrándonos a través de su palabra. La Biblia dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Padre eterno, Dios de infinita misericordia, te doy gracias por este privilegio de poder transmitir esta palabra. Mira, Dios, te imploramos que tu palabra sea de bendición a nuestras vidas. Así como tú me has ministrado, tu palabra sea quebrantando, sea ministrando, sea obrando, para que tu nombre sea glorificado. Gracias, Dios, porque sé que muchas vidas serán alcanzadas para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Como dice las Escrituras, el profeta Elías hablándole a una mujer viuda. Pero qué complicada se vuelve la vida cuando no bien creemos que estamos saliendo de una crisis, surge otra peor. Si terrible es lo anterior, más terrible es que nos quedemos acomodados y nos resignemos en esa crisis sin intentar hacer algo al respecto. Muchos, en medio de la prueba, se derrumban, se encierran en sí mismos, quieren entrar en un caparazón y permiten que la depresión invada sus vidas. Pero es hora en la que debemos movernos a hacer algo. El quedarnos quietos, culpando a los demás por nuestra desdicha, no produce cambios positivos, y el esperar que otros nos resuelvan, mucho menos. Es el momento de reaccionar y ver qué se puede hacer y qué herramientas tenemos para actuar. Es lo que se llama reinventarnos. ¿Cuáles son tus capacidades? ¿Cuáles son tus dones? ¿Qué estás haciendo con ellos? Dios nos ha dotado de ciertas capacidades y conocimientos, los cuales debemos aprovecharlos y utilizarlos en medio de la crisis. Veamos el panorama tan triste en que se encontraba Israel. Israel estaba en una crisis espiritual. Habían dejado a Dios por adorar a Baal. Baal era el dios del relámpago, la tormenta y el que era responsable de la fertilidad de la tierra. Debido a esa condición, Dios envió al profeta Elías. Y él, escuche bien, y él en obediencia se enfrenta al rey Acab, diciéndole: no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Dios estaba demostrando que tenía el control de la naturaleza y no Baal como se le adjudicaba. En todo Israel hubo sequía y el rey Acab con el pueblo no se detuvieron a pensar que era causada por su pecado, sino que le echaron la culpa al profeta. Pero no empezó todo esto. El profeta, repito, obedeció e inmediatamente la Biblia dice que hubo sequía. Que mucho complicamos nosotros las cosas cuando no reconocemos nuestra culpabilidad pecaminosa. Recordemos
que el pecado sigue produciendo pecado y como punto final la muerte. Elías obedeció y hubo sequía. Luego, Dios, para proteger al profeta, lo sostuvo en medio de aquella sequía en el arroyo de Querit. Tomaba agua de allí y comía de lo que le llevaban los cuervos. Dios siempre protege a sus hijos. Elías nuevamente obedece a Dios y tuvo agua y comida en medio de la sequía. La obediencia produce ricas bendiciones. ¡Qué herramienta poderosa es obedecer la voz de Dios! Elías recibe nuevamente, estando allí ya quizás acomodado en el arroyo, recibe otra instrucción de parte de Dios, que le dice que vaya a la viuda de Sarepta y ella lo iba a sostener. El panorama tampoco era muy halagador. Había también sequía. ¿Cómo iba a ser posible que una mujer viuda podría sostener al profeta? Lo único que establece la Biblia que tenía la viuda era lo siguiente. 3 cosas importantes tenía aquella mujer: un puñado de harina en la tinaja, un poco de aceite en la vasija y 2 leños. En otras versiones bíblicas dice que tenía varios leños, pero lo importante de esto era que tenía una poca de harina, un poco de aceite y leña. El mensaje era aterrador de aquella mujer. ¿Y sabe cuál fue el mensaje terrible que estableció aquella mujer? Fue lo siguiente: esto que tengo da para que coma con mi hijo, y será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. Terrible. Elías pudo haber reflexionado y haberse echado a llorar con aquella mujer, orar por ella e inmediatamente irse. Pero Elías obedeció a Dios y le dice a aquella mujer: no tengas miedo, dame a mí primero, que lo que tienes no va a escasear. Dios nos dice en esta hora: dame a mí primero de lo que tienes, que nada te va a escasear. Si comenzaras a usar tus capacidades, comenzaras a usar los instrumentos que Dios ha puesto en tus manos, no mirando lo que tienen los demás, sino lo que tú tienes en esta hora, Dios te le está diciendo: utilízalo, muévelo, y la gloria de Dios por tu obediencia se va a ver manifestada. No podemos huir de nuestra realidad, pero podemos cambiarla obedeciendo la voz de Dios. Creo que es pertinente presentar: hay que someterse a las autoridades. Pero nosotros como iglesia estamos más allá que ir a un templo. Estamos proclamando el poder del evangelio a través de diferentes medios. Porque sabemos que la estructura no determina el cuerpo de Cristo. La estructura lo que hace es que reúne al cuerpo. Pero el cuerpo hoy está más activo que antes. Se nos decía por muchas ocasiones que había que salir de las 4 paredes. Y mucha gente sí oía esto y mantenía su postura que había que hacerlo, pero no accionábamos. Dios ha permitido que en este momento la estructura no la podamos utilizar como de costumbre, celebrando nuestros cultos a Dios. Sin embargo, estamos celebrando cultos casi todos los días en los hogares, por internet, por estos programas, en los días de oración, días de ayuno, días de reflexión y momentos de oración. Por lo tanto, la iglesia sigue caminando. Estamos utilizando las herramientas que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Y usted? ¿Qué herramientas Dios le ha puesto en sus manos? ¿Las estará utilizando? Yo te invito a que obedezcamos la voz de Dios. Porque en este momento, el tema que hemos traído para usted en el día, en este momento especial, obedeciendo a Dios en medio de la crisis. La crisis no nos puede limitar a obedecer la voz de Dios. Repito, no podemos huir de nuestra realidad, pero podemos cambiarla obedeciendo la voz de Dios. Aquella viuda no se echó a llorar, no se echó a pelear. Simplemente, oiga lo que pasó con aquella viuda. Aquella mujer creyó la palabra de Dios. Escuchó al profeta. Y dice la Biblia
que la viuda tomó un riesgo tremendo. Mire lo que hizo, preparó lo único que tenía a un desconocido. Entregó y vio cómo aquel profeta se lo comía, pero obedeció. Me imagino que mientras el profeta comía, el hijo de la viuda decía, pero mamá, ¿qué pasa? Mi sustento se lo das al profeta. Pero aquella mujer determinó obedecer la voz de Dios. No nos creamos que Dios es injusto cuando nos pide que obedezcamos y le entreguemos lo que tenemos en medio de la crisis. En el capítulo 17 de este libro, versículo 15 dice, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. La harina ni el aceite escaseó. Cuando obedecemos a Dios, se producen los milagros más poderosos que jamás hayas visto. Si quieres milagro, obedece la voz de Dios. En medio de esta crisis, sométete a su voluntad, porque yo estoy seguro que Dios nos está moviendo en la madrugada a orar y durante el día a orar. Y Dios está hablándonos, y Dios se está manifestando, y Dios está haciendo cosas poderosas. Por eso yo te invito a que en esta ocasión reflexionemos que en medio de la crisis hay que seguir obedeciendo la voz de Dios. En medio de esta crisis, Dios nos está pidiendo que le obedezcamos y utilicemos lo que tenemos a su servicio. Gedeón obedeció en medio de una crisis. Había escasez, no por la sequía, sino porque los moabitas llegaban y se robaban toda la cosecha. Pero él usó lo que tenía y le ganó un ejército poderoso y libertó a su pueblo Israel. Hoy, en medio de esta crisis, Dios te quiere utilizar a ti. Dios nos quiere usar a nosotros. ¿Sabe por qué? Porque en ti hay algo poderoso. Dios ha dado a ti un instrumento de poder. Comienza a usarlo para la gloria de su nombre. Y usted verá que muchas vidas serán alcanzadas en medio de esta crisis porque usted hizo algo. Y lo que hizo fue obedecer la voz de Dios y utilizar los instrumentos que Dios les ha dado en sus manos. Moisés obedeció y las plagas cayeron en Egipto. Él obedeció y libertó a Israel. Él obedeció y el mar rojo se abrió. Un joven le entrega a Cristo sus panes y peces. La multitud comió y sobró canastas de comida. ¿Qué vengo a decirte con esto? Que cuando en medio de la crisis obedecemos la voz de Dios, algo grande comienza a acontecer. Y mire qué interesante, tu casa es bendecida, tu familia es bendecida, pero tu comunidad también es impactada bajo esa bendición poderosa, porque el presente, usted entregó lo que tenía y Dios eso lo multiplicó. Dios no cambió otra cosa, lo que Dios hizo fue multiplicar. Y creo que firmemente lo que dice la palabra, aquel muchacho entregó lo poco que tenía, los panecillos, los pececillos. Y Dios lo multiplicó en creces. Hoy, lo poco que tú tienes, no lo menosprecies. Lo poco que quizás tienes, no lo echas a un lado. Es el instrumento de Dios para Dios usarlo. Y vidas sean alcanzadas con tus capacidades, con tus conocimientos. ¿Qué tenemos en nuestras casas? Analicemos. Ahora que estamos continuamente en nuestras casas, haz un inventario. ¿Qué tú tienes que Dios puede utilizar para glorificarse? ¿Por qué le pregunto? Porque en cierta ocasión, en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 1 al 7, hubo una crisis. Una mujer quedó viuda con sus hijos. Y fue donde el profeta Eliseo. Y le dice, tengo un grave problema, tengo que pagar, tengo muchas deudas. Y los acreedores me han pedido llevar a mis hijos como esclavos para pagar la deuda. Sin embargo, el profeta lo que le pregunta a aquella mujer fue que vea tu casa, ¿qué tú tienes en tu casa? Ella le dice, tengo aceite. Él le pide, pero entonces consigue vasijas no pocas.
y comienza a llenarlas. Aquella mujer inmediatamente comenzó con sus hijos a buscar vasijas. Y dice la palabra que echaba aceite y echaba aceite y echaba aceite. ¿Sabes cuándo se detuvo el mover del aceite? Cuando se acabaron las vasijas. ¿Qué vengo a decirte con esto? Tu bendición se detiene cuando tú lo determinas, cuando se acaban los envases, cuando se acaba la fe, cuando se acaban los instrumentos, allí concluye la bendición. Creo que la medida en que más vasijas haya en tu casa, más aceite va a fluir. Y yo te invito en el día de hoy, vamos a someternos a la voluntad de Dios. Vamos a permitir al Espíritu Santo, alabado sea Dios, que ministre en tu casa. Nunca menosprecie lo que tienes. Comienza a buscar vasijas, comienza a buscar los instrumentos que Dios te ha dado capacidades. La unción y poder viene del cielo, pero tus capacidades, tu sabiduría, tu intelecto, lo que Dios ha puesto en tus manos, búscalo y comienza a utilizarlo en esta época de crisis y tú vas a ver que Dios lo ha de multiplicar para bendición de otro y bendición de tu casa. Y luego de todo esto, testificará que en medio de la crisis Dios hizo milagros. No te detengas, no te eches a llorar simplemente a llorar por lamentarte. Sí hay que llorar delante de la presencia de Dios, pero no llores por lamentarte. Llora simplemente de alegría por lo que Dios va a hacer. Si Dios bendijo a aquella mujer que lo perdió todo, porque al entregarle poco harina, el poco aceite y los leños que tenía, estaba entregando lo único que la sustentaba, pero aquello provocó una gloria poderosa. No es el instrumento, no es tu conocimiento, es obedecer el llamado de Dios. Voy a orar por ti, para que el Espíritu Santo de Dios te dé la fuerza necesaria para entregar y darte para Dios. Obedece y verás su gloria. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo a ti en el nombre poderoso de Jesús. Dios, gracias por tu palabra. Ayúdanos a entender que te necesitamos. Y es que esta palabra nos siga ministrando. Ayúdame a obedecer, a usar lo que has puesto en mis manos, a no menospreciar los instrumentos, sino utilizarlos para gloria y honra de tu nombre. Dios, que podamos imitar al profeta, que cada instrucción que tú le dabas obedecía, pero también obedezcamos a aquella mujer, viuda de Sarepta, que escuchó tu voz, creyó la voz, creyó en aquella voz, obedeció y tú multiplicaste la harina y el aceite. Dios, glorifícate en nuestras vidas. Mira cuántas situaciones de adversidad hay en los hogares de los hermanos y amigos que están pendientes a este momento. Dios, danos la capacidad para entender qué es lo que tenemos para darte. Y dale la importancia a eso. Y entregándotelo, sabemos que tu gloria será manifestada. Gracias, Padre, porque sé que has de bendecir nuestra familia, nuestras casas, nuestros vecinos, nuestras comunidades. En el nombre de Jesús. Amén. Mira, hermanos y amigos, pido su oración. Dios nos ha permitido en nuestro hogar, aún a la distancia, poder seguir ministrando a través de estos medios. Pero Dios me ha dado la bendición de utilizar también los altavoces que Dios nos permitió por mucho tiempo tenerlos. Y ¿sabes qué? Lo estamos usando cada 2 o 3 días y estamos invadiendo la comunidad donde vivimos. Y yo sé que mis vecinos escuchan la voz de Dios y Dios hace cosas poderosas. Ayúdanos a orar por este proyecto en nuestra casa, pero ayúdanos a orar por el otro proyecto con el hermano de Dubiges, donde estamos llegando a nuestra comunidad a través también de sus altoparlantes. Dios está abriendo puertas poderosas. Y usted y yo vamos a invadir nuestra comunidad bajo la presencia de Dios, obedeciendo su voz y haciendo su voluntad. Dios te bendiga. No te rindas en esta hora y eche para adelante en el nombre del Señor. Fue un placer estar con usted y compartir con usted la palabra del Señor.